¿Qué tal? ¿Cómo están? 21 a 3 minutos, 27 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. Hoy, Mariana, estamos sin Clary Arias. ¿Por qué, entre paréntesis, lo digo Clary hoy? Esa es la gran pregunta, la verdad no estoy al tanto. Pero... mira, no es cierto. Sí, esperamos que se mejore entonces. Su nena está enfermita. Que se mejore la baby. Un saludo al señor Clary Arias. Es así. Bueno, varios temas hoy, esta noche, en Cara o Cruz. El primero vamos a tener una entrevista, una charla ya está acá con nosotros, el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, del Ministerio del Interior, en relación a todo lo que saltó la semana pasada, la historia de los cruces de llamadas, de este sistema tan vulnerable por parte de algunas compañías telefónicas a la hora de proveer información, aparentemente porque nos quedamos con las declaraciones de la fiscal Brígida Aguilar. Ella se ratificó en varias ocasiones, en varias oportunidades, que en realidad no es su firma. Entonces estamos hablando de qué cosa, de que instrumentaron documento público no auténtico para enviar a una telefónica y de esa manera hacerse de toda la información que después vimos, esa información que se publicó en varios medios de prensa. De eso vamos a hablar y otras cosas con Ariel Martínez. Y el segundo tema también tiene relación con acerca de esta discusión que ya viene desde hace tiempo. ¿Hasta qué punto los fiscales en realidad están en condiciones de pedir toda esta información de los cruces de llamadas? Algunos dicen que eso necesariamente se tiene que hacer vía orden judicial a través de un juez. Va a estar con nosotros la fiscal Victoria Acuña y también el abogado Juan Sosa Vareiro. Y el último bloque, vamos a hablar de un tema que a lo mejor se define esta semana. Este martes hay una sesión extraordinaria en Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado? Algunos dicen que ya se tienen los votos para el juicio político. Va a estar Rocío Casco de Avanza País, la diputada, y también Dani Durán, diputado colorado, para hablar sobre este tema. Algunos dicen ya la suerte está echada del fiscal general del Estado. Se va esta semana. De eso vamos a hablar con estos diputados. Le presento a mi compañera Mariana Pineda. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Jorge. Un saludo a toda la audiencia nuevamente, también a nuestro entrevistado que ya nos acompaña. Y como bien lo decías, vamos a presentar el primer informe nada más para poner en contexto acerca de esta publicación que se daba esta semana justamente en el diario La Nación y que daba, podríamos decir, un poco un enfoque diferente acerca del cruce de llamadas, porque destapó lo que ya luego fuimos siguiendo, y es que finalmente una de las fiscales que habría solicitado supuestamente el cruce de llamadas dijo que no lo hizo, y a partir de ahí surgen todas las interrogantes en consecuencia: quién hizo finalmente la nota, quién recibió la nota de Tigo, etcétera. Veamos el material. Según la nota recibida por la compañía Tigo Paraguay, la fiscala Brígida Aguilar de J. Augusto Saldívar solicitó a la empresa extractos de mensajes de texto y llamadas entrantes y salientes de varios números de teléfono, entre los que citaba números correspondientes a Blas Llano, Luis Canillas, José Ortiz, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lipman, entre otros. La nota tiene fecha 20 de octubre del año pasado y solicita con carácter urgente el extracto de comunicaciones desde el mes de marzo de 2017 a la fecha del pedido. Según publicaciones periodísticas sobre el caso, la agente fiscal Brígida Aguilar habría utilizado una supuesta causa común abierta por una denuncia de mensajes molestos para acceder a extractos de comunicaciones de políticos, abogados y empresarios citados en la nota. El asesor de asuntos legales de Tigo Paraguay, Miguel Almada, afirmó que el pedido de cruce de llamadas, supuestamente realizado por la fiscal Aguilar, fue respondido vía email a la dirección fiscaliaaugustosaldívar@gmail.com el 25 de octubre. Sin embargo, tras las publicaciones, la fiscala Brígida Aguilar negó haber solicitado dichos informes a Tigo y dijo que la firma en las notas no le corresponde. Aguilar manifestó que nada tiene que ver con la causa que investiga el homicidio del joven liberal Rodrigo Quintana, causa en la cual se realizaba la diligencia de extracción de datos, y sostuvo que alguien podría haber falsificado su firma. Ante la presunta intervención irregular de Aguilar, la Fiscalía General abrió un sumario administrativo para realizar las averiguaciones del caso.
Y al respecto, ya la primera consulta de la noche está publicada en la red social Twitter y la pregunta es la siguiente. ¿Hace falta o crees vos que hace falta un protocolo estandarizado o unificado para que las telefonías entreguen los informes acerca de los cruces de llamadas? ¿Sí o no? Puedes responder a partir de este momento. La cuenta es @caraocruzpy y el hashtag o etiqueta COCPY. Y enviamos también un saludo a la audiencia de Radio 1650M que ya nos acompaña con la transmisión de Cara o Cruz desde el inicio. Un saludo a toda la audiencia. Qué bueno, muchas gracias, Mariana. Viceministro Ariel Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, para vos, para Mariana y para toda la teleaudiencia. Después de leer todo lo que salió la semana pasada, toda esta discusión, este escándalo que hablábamos el otro día justamente en Radio 1 y hacías referencia a cómo queda la ciudadanía, si de una manera tan ágil, digamos, una telefónica facilita toda la información, cúmulo de cruces de llamadas de 8 meses en 48 horas, responde vía mail. Y si se consigue de una manera, así como la que vimos, aparentemente incluso con una firma no auténtica, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos? Sí, antes que nada, Jorge, si me permitís, es muy importante, creo, para iniciar este debate aclarar, porque se genera mucha confusión sobre ciertos términos que se utilizan en lo que hace a las comunicaciones telefónicas. Hoy nomás, en una publicación, aprovecho este espacio que transcribía una entrevista que tuvimos el viernes y que fue literal y muy bien transcripta en los medios. Había una confusión y hablaba, por ejemplo, de audios, cruces, extractos. Nosotros jamás hablamos de audio y tampoco ese es el tema. Y audios ilegales son otra cosa, porque cuando se habla de audios, se habla de contenido. Acá lo importante y lo que vivimos la última semana nada tiene que ver con lo anterior, es la facilidad con la que se accede a los extractos de llamadas. Y ahí quiero decir, ¿qué es un extracto de llamadas? Un extracto de llamadas es la lista de números telefónicos a la que un usuario se comunicó durante un tiempo determinado. Eso posee la empresa telefónica y se puede acceder el propio interesado o a través de una orden fiscal o de un juez. Y por otro lado está el cruce de llamadas, que es un trabajo forense, que utiliza como insumo ese cruce. Voy a poner ejemplo, el extracto de llamadas tuyo y de Mariana, por ejemplo, y de tu productora. Y el cruce lo que hace es, con un programa, determinar cuántas veces se comunicaron entre sí. ¿Qué es lo que prueba este cruce? Prueba quién se comunicó con quién. Nada más. Acá estamos ante un esquema que evidentemente fue montado meses atrás, fue repetido casi como un loro por ciertas personas durante todo este tiempo, y hoy se ve que se obtuvieron ilegalmente los extractos de llamadas para tratar de instalar una situación que resulta totalmente traída de los pelos. Que una orden del lamentable hecho que ocurrió el 31 de marzo, que costó la vida a un joven compatriota, pudo haber sido dada por una llamada telefónica de personas vinculadas al gobierno. Eso es patético, se viene repitiendo hace 10 meses y lo que se busca con ello es instalar que cuando aparezca un cruce de llamadas, supuestamente se va a comprobar dicha situación. Es peligrosísimo, Jorge, peligrosísimo. Y más aún cuando en esta semana nos enteramos que se accedió a esos extractos de llamadas o mediante un oficio inventado en una causa judicial, sí, o mediante la falsificación de la firma de nada más y nada menos que una fiscal. Yo quiero que le preguntes, va a estar la presidenta de la Asociación de Fiscales dentro de un rato, quiero que le preguntes a cualquiera de los 370 fiscales del país lo que cuesta acceder a un extracto de llamada, y ello está bien, porque se debe pasar varios filtros, y tenemos que en este hecho que nada más y nada menos que involucra a altas autoridades, a empresarios, a políticos, se envió a una cuenta de correo de Gmail. En menos de 48 horas. En menos de 48 horas, no a una cuenta oficial. Hay demasiados interrogantes, hay demasiadas sospechas. Si algo se venía repitiendo como loro y vemos que después se realizaron acciones ilegítimas, da para pensar tantas cosas, Jorge, pero es el momento de hacer un análisis. Hay que hacer análisis jurídicos, porque acá vemos hoy
que abogados que estaban llevando causas, resulta ser que hoy son candidatos a ocupar cargos electivos. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener alguien que dice ser abogado y que dice ser defender el derecho y hoy aparece en las listas para candidatarse al Senado, por ejemplo? Entonces, hagamos el análisis. Tenemos extractos de llamadas que fueron obtenidos ilegalmente, donde una empresa dio, o un funcionario, yo no quiero pensar, y te decía la otra, hasta que se demuestre lo contrario, yo no voy a creer que institucionalmente esto se hizo, probablemente sea acción de algún funcionario infiel, pero donde se dio alegremente extracto de llamadas a una cuenta de Gmail. Pareciera ser un chiste si no hubiese sido tan lamentable todo esto que vimos en los últimos días. Pero es importante que la ciudadanía sepa diferenciar audios, cruces, extractos. Son diferentes y cada uno necesita diferentes niveles de seguridad. Acá no se respetó nada. Y es interesante también que la ciudadanía, porque hay muchos políticos, hay senadores, senadoras, que confunden términos jurídicos, y entiendo, ¿verdad? No son abogados, y hablan de orden judicial como si fuera que lo que tenemos en nuestra ley se refiere solo a orden de juez. La orden judicial tiene varias facetas. Una es la que tiene la autoridad jurisdiccional, que es el juez, pero también una autoridad requirente, que en el país es el fiscal, tiene funciones judiciales. Entonces, este es un debate de largo plazo, y yo te decía el viernes cuando hablábamos en la radio, quiero que vaya a los registros y vean lo que sostenían, quienes no querían que se pida por orden fiscal esto, quienes no querían que se guarde por más de 6 meses. Y resulta ser que hoy son los grandes defensores de todo lo contrario. Nosotros, por lo menos, y me refiero a título personal, siempre mantuvimos una línea de conducta y de eso no nos apartamos. Pero acá tenemos que, antes, la senadora Massi, por ejemplo, pegaba el grito al cielo cuando se decía que una fiscal solamente puede, o que un fiscal no más, como entre comillas, pueda hacer este tipo de pedidos, o que se pueda guardar más de 6 meses. Y hoy resulta ser que todo está justificado en nombre de una supuesta lucha. Hay que mantener los principios legales, hay que mantener los principios constitucionales, y aprovecho esta oportunidad otra vez para hablarle a mis ex colegas fiscales. Deben ser lo más cautos posibles, lo más profesionales posibles, y acá la ciudadanía se merece saber qué es lo que pasó y se merece que se apliquen las leyes y la Constitución. No entrar en este carnaval, no entrar en estos linchamientos y no entrar en los libretos preparados que fueron repetidos como loros hace 9 o 10 meses ya. A ver, viceministro, tiraste varias cosas que quiero desmenuzar. Lo primero, cuando decía este abogado, ¿quién es? ¿Es Guillermo Duarte Cacabelo? Porque hay otro... Guillermo Duarte creo que es candidato número 2 al Senado por la lista del Partido Demócrata Progresista, es el segundo de Cyril Massi. Es él quien vino diciendo que todo estaba montado de esta manera, ¿verdad? Eso por un lado. Lo otro, ¿cómo, te preguntaba también el otro día, cómo hacemos para que esto no se contamine? Porque hay un sector de la clase política, ciudadanía, digamos, que justifica, así como, y yo hoy decía en un artículo en La Nación, también separaba los tantos. Si caía en mis manos lo de los audios, yo no dudaba lo iba a dar a conocer. Porque el abogado de Raúl Fernández Littman dice que en realidad a su cliente lo engañaron y le colocaron un micrófono en el teléfono. Entonces yo digo, por la bomba periodística que eso implica y por lo que se escucha, más vale que yo iba a publicar. Ahora lo otro, cuando hacemos referencia a la obtención del extracto, ahí estamos hablando de haber instrumentado documentos públicos no auténticos. Y decían en la semana algunos colegas, acá se tiene que peritar la firma de la fiscal Brígida Aguilar. Si no es su firma, se cae la historia y termina esto. Para nada. Es más grave. Es mucho más grave. Quiere decir, ¿quiénes están instrumentando ese tipo de documentación para obtener información confidencial? Así mismo, como decía, hay que separar los tantos acá. Una cosa son los audios y que fueron publicados por ABC hace 15 días. Y otra cosa es lo que vimos esta semana, que hoy se hacía eco el diario La Nación, que es el cruce de llamadas obtenidos ilegalmente. Y ahí hay dos posibilidades. Una, que se haya agregado a una causa que nada tenía que ver. Voy a volver a usarle a ustedes de ejemplo, ¿verdad? En una investigación que se hace en J. Augusto Saldívar sobre una amenaza entre 2 ex concubinos,
se pide el extracto de tu número, de Marian y de la productora. ¿Qué tienen que ver ustedes? Absolutamente nada. Esa es una opción, que se haya firmado eso y se haya hecho. Y la otra, que siguiendo la defensa que hace la fiscal Brígida Aguilar, es que se haya falsificado la firma de la fiscala. Las dos situaciones son gravísimas, gravísimas. En uno, tenemos un abuso total de la autoridad y la comisión de hechos punibles. En el otro, tenemos la falsificación de la firma para acceder a un extracto de llamadas ilegalmente. Y uno se pregunta, ¿por qué se quería acceder de esa manera? ¿Qué es lo que se quería demostrar o qué es lo que se quiere buscar con eso? Eso es lo que la fiscalía y la empresa afectada nos tiene que explicar a todos los ciudadanos. ¿Cómo es que tan fácilmente se obtienen extractos de llamadas? ¿Cómo es que tan fácilmente en los últimos meses vimos extractos de llamadas y cruces en los diferentes diarios? Y ahí voy a decir, ya que le mencionábamos recién al doctor Duarte Cacabelos. El doctor Duarte Cacabelos el otro día dijo que los cruces de llamadas que estaban en los medios eran producto de lo que constaba en la carpeta fiscal. Y eso no es cierto. No sé si es cierto o no, pero si fuese cierto, no puede él publicar lo que está en una carpeta fiscal hasta que no se llegue a una instancia pública, que es el juicio oral y público. Acá estamos en la etapa investigativa y ni él ni nadie puede publicar lo que se encuentra en las carpetas fiscales. Pueden tener acceso a las partes, pero no se puede estar repartiendo alegremente por ahí, porque hay miles de cuestiones que todavía se están discutiendo. Y entonces es importante que la ciudadanía sepa lo que dicen nuestras leyes. Acá parece todo un carnaval, Jorge. Yo vengo repitiendo una cuestión. Una cosa es lo que realmente sucedió y otra cosa es lo que algunos, movidos por sus intereses oportunistas electorales, naturales quizás, quiere que sea. Sí. Entonces me explico, ¿verdad? Sí, sí. La realidad es una sola, pero hay como que una campaña de querer instalar que sea lo que yo quiero que sea. Así mismo, y se buscan los elementos que podrían supuestamente probar eso. Mira, yo puedo decir que vos te pusiste de acuerdo con tu productora ayer para hoy a la mañana cometer un hecho punible. Y para probar ello pido el extracto de llamadas. Y me parece que vos efectivamente anoche y esta mañana hablaste con tu productora. ¿Qué es lo que prueba eso? Eso. ¿De qué conversaron? Y probablemente ustedes conversaron del programa de hoy. Sin embargo, yo voy a decir, ahí está la prueba. Jorge y su productora, porque aparece en el cruce, planearon el robo de esta mañana. Es casi ridículo. Pero ahí, a ver, doctor, convengamos que serviría como un indicio. Serviría en miles, es indiciario y sirve punto de partida en miles de causas. La fiscal Victoria Acuña, que va a estar después, te va a poder contar, por ejemplo, en una causa donde una persona no iba a trabajar y aparecía que marcaba en su trabajo. Se pidió el extracto de llamada y aparecía que la celda, en las horas que ella supuestamente figuraba, estaba en su casa en realidad. Ahí sí sirve. Ahí sí sirve. Sirve. Podría haber ocurrido otro tipo de hechos donde buscábamos, ya está aprobada una situación y buscábamos la relación que tiene entre uno y otro y se está negando. Sin embargo, aparecen unas llamadas. Ahí sí sirve. Pero querer probar, porque entre dos personas hablaron, que por esa conversación estas dos personas cometieron un hecho punible, es un disparate que requiere, y lastimosamente, y lo tengo que decir, es un disparate que cobra cierta fuerza, porque lastimosamente la fiscalía no investigó como tenía que haber investigado en los momentos inmediatos después de ocurridas las tragedias que ocurrieron. ¿Cómo hacemos para analizar esto de una manera objetiva? Desde el punto de vista, cuando yo te hacía referencia, que leía declaraciones del ex ministro del Interior, Rafael Filisola, haciendo referencia a esto que publicamos nosotros en La Nación, que tiene que ver con la obtención de manera poco clara de esos extractos de las llamadas, él decía que en realidad, la famosa frase que usa el matrimonio Filisola-Massi, la cortina de humo del gobierno para esconder el espionaje que se hace desde el gobierno. Mira, yo te puedo decir desde el Ministerio del Interior, jamás, y el ejemplo es que no se ve, nunca van a escuchar nada que surge contra opositores, jamás desde el Ministerio del Interior en nuestra administración se han utilizado métodos de ese tipo.
Lamento mucho que un exministro manifieste ello, hasta pareciera ser que está describiendo sus realidades, porque la nuestra no es. Y lamento mucho lo chato de nuestro debate político. Siempre son palabras repetitivas. Pareciera ser que todo queremos reducir a hoy 280 caracteres, antes 140 nomás. Sí. Agradezcamos a Twitter, que hoy por lo menos es un poco más larga la perorata que se viene repitiendo, porque pareciera ser que queremos reducir todo a ello, y no hay un análisis de fondo. Pareciera ser que queremos aplicar la vieja técnica nazi, de mentir y mentir y mentir, que algo quedará. Y pareciera ser que porque muchas de las personas no quieren salir a enfrentar esta batalla tan desigual que se tiene en los medios, porque hay que decirlo también, ellos piensan que tienen el camino libre y pueden repetir impunemente todo el tiempo barbaridades jurídicas, porque son barbaridades. Y yo reitero, lastimosamente, la Fiscalía no hizo un trabajo inmediato de investigación para que podamos aclarar este hecho. Pero aún estamos a tiempo y tengo fe en que el trabajo de los fiscales no va a ser para la galería, no va a ser siguiendo la tapa del diario, no va a ser siguiendo los zócalos, porque hoy también desde zócalos nomás ya se marca pauta, va a ser siguiendo el derecho y defendiendo ello, cueste lo que cueste. Acá es muy fácil escribir, decir, mentir, injuriar, calumniar y no tener pruebas. ¿Por qué? Porque nos escudamos en fueros o porque nos escudamos en ciertas situaciones espectaculares que a veces tienen fácil recibimiento de ciertos sectores. Tengo que ir a la pausa. A la vuelta, le quiero preguntar, hiciste referencia a que esto aparentemente es un esquema que se montó desde hace tiempo, ¿verdad? Porque ahí también llama la atención porque en este extracto de llamada que se planteó, que se solicitó el 20 de octubre del año pasado, ya aparecía el nombre de una persona que para nosotros, por lo menos para mí, era un absoluto desconocido, el nombre de Raúl Fernández Lidman. ¿Qué es lo que ya se estaba buscando en ese momento? A la vuelta de la pausa seguimos hablando con el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Ya venimos. Continuamos haciendo Caro Cruz y vamos a compartir con ustedes el resultado hasta este momento de lo que la gente está respondiendo en Twitter. La primera consulta de la noche tiene que ver con este famoso cruce de llamadas y es, ¿qué te parece a vos? Que las telefonías deberían tener un protocolo único para entregar estos cruces o los extractos de llamadas, y hasta este momento el 79% de los que ya respondieron consideran que sí, que hace falta implementar un protocolo único, y el 21% está en contra y ha dicho que no. Pueden seguir respondiendo, el sondeo permanece abierto, el hashtag para los comentarios es COCPY y la cuenta en Twitter es @CaraOCruzPY. Claro, lo que pasa es que con esta encuesta y después de esto que se supo, estamos todos expuestos. Me decía un amigo que trabaja en la otra telefónica, que ellos jamás envían ese tipo de información por correo. O sea, siempre, en todo caso, envían a la oficina y le entregan en propias manos al fiscal o la fiscal que solicitó esos extractos. Se le entregan en propias manos y le hace firmar que efectivamente recibió ese documento, pero no por un correo electrónico que... Encima no es oficial, ¿verdad? Encima no es oficial. No, es muy interesante la encuesta y yo creo que a eso nos va a llevar, ¿verdad? Debemos tener un protocolo, pero también es importante señalar que el que se haya enviado a una dirección de Gmail es también totalmente irregular. Es decir, en la práctica, si bien no está arreglado, yo salí hace un año y poquito de la Fiscalía, no era la práctica habitual de ninguna de las unidades fiscales. Yo fui fiscal de San Pedro y tenían que venir nuestros funcionarios por días y días para pedir los extractos en las causas que corresponden. Claro, por eso te decía, preguntar a los 370 fiscales. Claro, no es tan fácil. Hay que decir también, y eso lo charlé en la radio, en Radio 1, con Miguel Almada, que es el asesor jurídico de la empresa telefónica,
Y convengamos que ellos, o él en particular, argumenta que siempre estuvieron predispuestos a colaborar con la justicia, con la fiscalía, entonces actuaron de esa manera, digamos, ¿verdad? Pero lo que sí se nota que en un caso se actuó de una manera hasta casi inmediata, y en otro caso, cuando vimos que saltó una segunda nota de fecha 28 de noviembre, ahí ya la empresa telefónica le responde a esta fiscal, a Brígida Aguilar, diciéndole: dame más datos de la causa que invocás para hacer esta solicitud. Entonces ahí salta, quiere decir que no existe un protocolo único. No Depende existe. Entonces de qué, de la cara del fiscal, claro. No existe, y tampoco hay una práctica unificada, porque una cosa que esté por escrito y otra es la costumbre, la práctica. No existe, y acá vemos evidentemente que no es así. Y es importante graficar, si bien sale a cada rato, es importante mencionar lo que es ese oficio. En primer lugar, ese oficio está caratulada la causa persona innominada sobre hecho a determinar. Sí. No se especifica un sospechoso siquiera, y tampoco se especifica el hecho que se está investigando, el hecho punible, el delito o crimen que se está investigando. Así que es bastante poco seria, por lo menos. Y encima se pide que se remita el extracto de llamadas de todas estas personas que mencionaron, que cualquier persona medianamente informada en el país sabe quiénes son. Piden que se remita a una dirección de correo de Gmail. Y acá quiero puntualizar algo, porque estoy leyendo ahora mismo en redes sociales alguna opinión que ya lo leí en la semana, que es la siguiente y que se instaló muy bien. Aplaudo a la fiscal si es que solicitó, y si no solicitó, a quienes lo hicieron, porque gracias a ellos nos enteramos de los cruces de llamadas o del extracto de llamadas que desde un principio la fiscal que tuvo la causa, Raquel Fernández, habló de morbo y no solicitó en su momento. Entonces, como que justificamos la manera ilegal. Estamos hablando de los extractos, no estoy hablando de los audios para no mezclarlos tantos. Se justifica. Yo digo que si abrimos esa ventana de justificación para este tipo de situaciones, al final estamos hablando de que cero garantías en lo que respecta a la intimidad de las personas garantizada por la propia Constitución Nacional. Ese me parece que es el punto, independientemente a las posiciones políticas naturales que quizá uno pueda llegar a tener. Bueno, yo te voy a decir, en relación a los hechos que mencionás, en realidad los extractos de llamadas de la mayoría de estas personas y de todos los que estábamos en ciertas posiciones, incluido yo, ya están siendo publicadas por los medios hace meses. Es decir, no sabemos, gracias a que la fiscal en esta ocasión pidió, ya estamos, o la fiscal o quien falsificó la firma de la fiscal, porque hay que dejar siempre eso a salvo, porque es lo que ella manifiesta. Los extractos de llamadas están circulando alegremente hace meses por tapas de diarios, por radio, televisión, por todos lados. Nos enteramos hace poco, una de las versiones es que Duarte Cacabello dijo que sacó de la carpeta fiscal. No puede hacer tampoco eso. Otra puede ser que hayan sacado con este tipo de oficios. Pero ¿cómo se va a sacar de la carpeta fiscal si la semana pasada recién se concreta a partir de un pedido que hace el CIES Corbeta, el juez, a la empresa telefónica? Se supone que ahí recién. Que en otra carpeta fiscal, pero ni siquiera yo quiero entrar en eso. No puede estar circulando extracto de llamadas alegremente como lo está haciendo. Seamos serios, por eso la ciudadanía descree su justicia. Y quien acá no es culpable, ni los senadores, la senadora, ni quienes quieren sacar rédito político, ni los abogados que a lo mejor no conocen del todo el derecho. Acá los principales culpables son los fiscales que nos están resguardando lo que ellos deben resguardar. Acá está totalmente rota la cadena de custodia. Esto es increíble, esto es totalmente poco serio. Debiera de haber una investigación a la altura de los hechos que ocurrieron. Son hechos gravísimos que pusieron en peligro miles de situaciones de diferentes instituciones de la República. Son hechos que deben ser investigados por fiscales de experiencia, por fiscales con conocimiento. Son hechos, uno leía las declaraciones que se realizaban, leían los medios a las personas involucradas en estos hechos. Lo hacían asistentes fiscales como lo hacen cuando se rompió el vidrio de un auto. Es decir, la investigación dio pie
a que hoy se plantee cualquier disparate. Y a veces yo me pongo a pensar, a lo mejor no se quería luego que la investigación sea tan pobre para que se plantee todos estos disparates, o para que la duda quede para siempre, o para llevar a una situación que finalmente va a aparecer un elemento salvador como el extracto de llamadas para determinar cómo ocurrieron las cosas. Son todas preguntas que tenemos en el aire, pero que debemos de hacer un recuento de todos los hechos y empezar a adjudicar responsabilidades. Jorge, acá es muy fácil. A mí me dice el que mintió en una conferencia de prensa, ni una palabra de lo que yo dije se ha probado hasta hoy que haya sido mentira. Pero sin embargo, cualquiera nomás repite cuando se le ocurre cualquier cosa. Porque escribir en Twitter es gratis, porque hablar es gratis, porque uno tiene el micrófono o tiene las teclas para hacerlo cuantas veces y el otro a lo mejor no. Hagamos un recuento de todo lo que pasó. Pero acá, por ejemplo, hasta ahora mismo me recuerda no voy a decir su nombre porque no me autoriza, un diputado opositor. Me dice, ese viceministro no es el mismo que hizo una conferencia de prensa diciendo que en realidad hubo un forcejeo y ahí murió Rodrigo Quintana. Ahí está la gran prueba de la época de la posverdad que vivimos. Yo no hice esa conferencia de prensa del forcejeo. Fueron otras personas y le pido al diputado que mire. Yo hice una conferencia de prensa donde decíamos que Florentín salió sin estar integrando ningún equipo, teniendo una orden de no, una medida que le instaba a guardar prisión domiciliaria en la sede de la agrupación. Que salió, obviamente que salió, nosotros mismos mostramos. Y era para señalar esa situación irregular. Por ese mismo hecho, antes de esa conferencia, fue destituido quien se encontraba a cargo. Y sin embargo acá vemos, acá está la posverdad, acá está la confusión que se crea. Cualquiera te dice que vos hiciste cualquier cosa y eso queda. Cualquiera te dice cualquier cosa. Y es mucho culpa de que la justicia no haya resuelto este hecho a casi 10 meses. Después lo otro por último, y le quiero preguntar también a la doctora Victoria Acuña, después cuando estemos con ella. Acá me dice un ex fiscal, desde épocas muy anteriores se decía que fiscales que solicitaban datos ajenos a través de causas de otras personas, otro de los puntos a ser investigados a profundidad. Y yo conozco casos, después de lo que sacamos la semana pasada en La Nación, amigos que mencionaban de que causas que sí existían, pero se pedían números puntuales y de paso mete un poco también estos dos números que necesito saber. Y esa es la hipótesis que acá se maneja. Acá se metieron 10 números en una causa donde esas 10 personas no tienen nada que ver. Y sea con la firma de la fiscal o no, ese es el hecho que se denuncia. Ya varias veces se ha descubierto este tipo de hechos y inclusive hay causas penales, ¿verdad? Antes inclusive, hace más de 10 años, yo tuve 15 años en la fiscalía, hace más de 10 años los asistentes pedían, y hay un hecho histórico donde un asistente pide el extracto de llamadas de otra asistente que era su pareja en ese entonces. Es decir, no podemos seguir teniendo un sistema de esta manera donde lo que vemos es... Yo te citaba 1984 de Orwell. Sí. Yo te citaba que en los años 40 del siglo pasado el gran miedo era tener un Estado totalitario con un ojo que todo lo ve y que los ciudadanos no puedan tener una vida privada. Hoy son las grandes corporaciones. Hoy o son los empleados infieles nomás luego ya de estas grandes corporaciones. Ni siquiera las grandes corporaciones. Y enfrente tenemos un Estado débil o un Estado o instituciones del Estado inútiles para combatir. Porque debemos decir, si no puede la Fiscalía controlar lo que están haciendo sus funcionarios o sus fiscales, estamos ante una institución inútil. Así que celebro que se esté hablando de un protocolo. Estoy seguro que las instituciones involucradas, tanto las telefónicas como Fiscalía, Poder Judicial, van a acompañar ello. Pero es hora de decir las cosas, es hora. Lastimosamente nosotros estamos absorbidos muchas veces por la función. A lo mejor en estos momentos, un domingo de noche, podemos salir a hablar. Sin embargo, ellos hacen de hablar todo el día su función y bueno, eso les da seguramente esa sensación de impunidad para decir cualquier cosa. Por último, cambiando de tema, pero también tiene un poco de relación. Tenés una posición desde el cargo que tenés, o de manera a título personal, caso de Javier Díaz Verón, que estaba mencionando recién, así como están las cosas, me decían a mí, de eso vamos a hablar después, hoy con 2 diputados, que se tendrían los votos para el juicio político en una sesión extraordinaria este martes en Cámara de Diputados. ¿Qué crees
este viceministro que tiene que darse con Díaz Verón? ¿Tiene que dar un paso al costado? ¿Tiene que someterse a juicio político? ¿Tiene que pedir permiso mientras dure la investigación en curso sobre él? Yo, como te dije recién, estuve 15 años en el Ministerio Público, fui presidente de la Asociación de Fiscales, es una institución que llevo en el corazón, que fue mi segunda casa por muchísimo tiempo. Y creo que acá hay varias aristas de la situación que está viviendo el fiscal general. En primer lugar, creo que ante la denuncia que se realizó, ante lo que tomó Estado Público en publicaciones periodísticas y ante la causa penal que se ha abierto, lo más recomendable para que la ciudadanía tenga confianza en que esa investigación va a ser ecuánime es que el fiscal general pida permiso de su cargo. Debe estar fuera de la cabeza de la institución mientras se lleve adelante esa investigación. Y por otro lado está la situación... Hoy vos considerás que él tiene que pedir permiso. Sí, yo considero... Hasta que dure la investigación. Mientras esté abierta esta investigación. Vamos a un caso histórico que si bien fue un juicio político, José P. Ullari pide permiso de la presidencia mientras se realiza un juicio político. Acá yo no me refiero al juicio político, me refiero a la causa penal que se le abrió a él, que tiene la fiscal Yolanda Portillo, creo. De supuesto enriquecimiento ilícito. De supuesto enriquecimiento ilícito. La gente no cree que una subalterna, por más que no es así, pueda investigar independientemente a su jefe. Y debemos dar a la ciudadanía esa confianza que requiere un hecho de esta magnitud. Y en ese sentido yo pienso que el fiscal general debe pedir permiso. En cuanto al juicio político, de ahí tengo que traer a colación otro hecho. Se realizó un proceso de selección de fiscal general del Estado. Se eligió una terna. El presidente designó a alguien de esa terna. Y hay una ley que obliga al Senado a dar su acuerdo o no en 30 días. Pasaron creo que casi 4 meses ya. Y el Senado hoy no dio su acuerdo o no al presidente de la República. Yo creo que el juicio político en esta situación, donde una de las cámaras del Congreso todavía no se expidió y está en falta por ello, es totalmente improcedente. Yo creo que el Senado, antes que nada, debe decidir si acepta o no a la fiscal Sandra Quiñones y no empezar un juicio político, porque la consecuencia de que acepte, en su caso, es que automáticamente Díaz Verón queda fuera. Y si no acepta, se debe acelerar el proceso para tener un nuevo fiscal. No seguir teniendo un fiscal general atado con alambre, remendado, con el mandato vencido hace casi ya 2 años. Sí. Entonces, para clarificar, en primer lugar, creo que debe pedir permiso mientras haya esta causa penal. Y en segundo lugar, creo que el Senado debe decidir si le presta o no su acuerdo a la fiscal Sandra Quiñones y no estar perdiendo el tiempo en juicios políticos. Bueno, viceministro, acá me dicen que te pregunte, mañana el presidente de la República va a San Pedro. ¿Es por el tema de PP? ¿Vos la acompañás? ¿Hay algo se puede decir o no estás al tanto de eso? El presidente mañana va a San Pedro, nosotros estamos trabajando acá, el ministro del Interior estuvo todo el fin de semana en el norte y bueno, eso es lo que podemos decir, estamos trabajando, como sabemos, por ley. Las fuerzas de tarea conjuntas son las que tienen el control y la dirección de todos los trabajos que se realizan ahí. También la vocería, ¿verdad? Eso es muy importante aclarar. No obstante, al ser el Ministerio del Interior el encargado de la seguridad interna del país, estamos acompañando ese trabajo con la policía o a través de la Policía Nacional. El ministro del Interior estuvo este fin de semana interiorizándose en todo lo que ocurre ahí. Viceministro, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge, y bueno, espero que haya servido y que este tipo de entrevistas debemos de tener. Debemos aclarar conceptos y la ciudadanía tiene derecho a saber y no ser embarullada en conceptos, sino derecho a saber qué alcance tiene cada concepto y qué es lo legal o lo ilegal. Es así. Bueno, vamos nosotros a la pausa, a la vuelta hablamos con la fiscal Victoria Acuña y con el abogado Juan Sosa Vareiro, un poco siguiendo también sobre este tema. Vamos a la pausa, antes con la imagen, por favor, Elías, de la ciudad de Asunción, o vendemos pool, ¿cierto? Vendemos pool. Si desayunás empanada con pancito, llegás con pancita al verano. Y si llegás con pancita, llegás realmente al verano. Por supuesto, entramos a la estación más divertida del año, donde el sol nos obliga a todos a mantenernos bien frescos, ya sea liberándonos de nuestros trajes de oficina para ponernos el bikini o la zunga, poniendo el aire a 16 grados y destapando una pool helada. Así que no te preocupes por cuántas calorías subís,
sino por cómo bajás el calor, porque al verano llegamos todos, llegamos naturales como Pool. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver el resultado. Hasta este momento muy poca, mínima prácticamente la variación acerca del resultado en la consulta. 77% considera que sí debería implementarse un protocolo único para las telefonías al momento de entregar el cruce de llamadas y un 23% considera que no. El sondeo permanece abierto porque si bien hay nuevos entrevistados o cambiamos los entrevistados también con el enfoque, la pregunta sigue siendo la misma y tiene que ver con la facilidad de algún modo que planteaba el viceministro de acceder a estos extractos y con la cual los mismos circulan, ya vulnerando de repente también en algunos casos la intimidad de terceros. Pueden seguir respondiendo, la consulta permanece abierta y también pueden utilizar la etiqueta o el hashtag COCPY para otros comentarios y reiteramos, nosotros estamos en directo también por Radio 1650 AM, así es que un saludo para toda la gran audiencia también. Bueno, muchas gracias Mariana. Doctora Victoria Acuña, presidenta de la Asociación de Fiscales, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. También es fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, ¿es así? Así mismo, así mismo. Juan Sosa Barreiro, abogado, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, mi respeto para vos, para Mariana, para la audiencia, la doctora, mis saludos, a las órdenes. Para ubicar un poco, vos sos abogado de 7 senadores. 7 senadores en la causa de quema del Congreso. Por la quema del Congreso. La causa de la quema del Congreso. A ver, arrancamos un poco contigo. Esto que decía el viceministro Ariel Martínez, en la causa quema del Congreso, ¿hay cruces de llamadas? Hasta hoy en día, ninguna de las partes, por lo menos nosotros como parte, no hemos accedido a ningún cruce de llamadas. Y es importante también hablar, Jorge, que el cruce de llamadas es el resultado de un trabajo que hace el laboratorio forense del Ministerio Público. Como primer punto, tiene que acceder al listado de llamadas de los números. Luego de ese listado, las unidades fiscales envían al laboratorio forense y a partir de ahí se hace un cruzamiento entre las comunicaciones de las diferentes personas. Todavía nosotros como parte en la causa de quema del Congreso no hemos obtenido ni oficialmente y mucho menos extraoficialmente el cruce de llamadas que hemos solicitado ya en varias oportunidades. ¿Quiénes son los fiscales que hoy están con ese caso? Porque tengo entendido que 1 o 2 se apartaron por todo el escándalo de los audios. La causa de la quema del Congreso probablemente va a marcar un hito en cuanto a las chicanas jurídicas. Okay, ¿cuántos imputados? Fueron 26. 26 imputados, sí. 19 acusados y fueron recusados ya por lo menos 20 veces los fiscales y jueces en esa causa. Al decirte que la última semana que pasó de la segunda semana de enero, el fiscal Eugenio Campos fue nuevamente recusado por tercera vez en esa causa. Como son varios imputados, van utilizando la chicana de la recusación en forma sistemática y hasta ahora creo que si ponemos hoy en tela de juicio o tratamos de investigar ahí, vamos a encontrarnos que está recusado otra vez el fiscal, por tercera vez. Luego el Ministerio Público tiene que enviar a un fiscal, mientras tanto, que pueda cubrir la causa. Ese fiscal no tiene todavía el conocimiento. Son sistemas de dilaciones que venimos soportando desde el inicio prácticamente. Doctora Victoria Acuña, caso de lo que pasó con su colega Brígida Aguilar, ella se ratifica en que no es su firma. Yo digo, démosle el beneficio de la duda, porque incluso a mí me tocó ver documentos donde ella dice que sí es su firma comparando con las otras que se enviaron a una empresa telefónica para obtener los extractos. Hay una diferencia muy grande. Uno a simple vista dice, no, evidentemente no es su firma. Pero algunos sostienen que cuando se somete a un peritaje eso, se va a corroborar de que efectivamente no es su firma y ahí se acaba la historia. Pero sin embargo me parece que no se acaba la historia porque estamos ante una situación gravísima de cómo se instrumenta esos documentos para obtener información privilegiada. Efectivamente, es una preocupación yo creo del gremio y de la institución más que todo, porque verdaderamente se tiene que llegar a quiénes son los autores de quienes obtuvieron esa información. Porque como usted dice, la colega afirma de que esos documentos no provienen de su unidad. Entonces la gran pregunta es,
quiénes produjeron esos documentos, quiénes accedieron a esa información y qué uso se hizo con esa información. Porque si bien es cierto, en varias causas penales se utiliza esta información, no es de tan fácil acceso. Normalmente nosotros tenemos que reiterar el pedido a las telefónicas, enviamos a nuestros funcionarios que se van acreditados de que son del Ministerio Público para retirar, o ellos nos remiten al Ministerio Público con sus funcionarios también acreditados. Y como bien dijo el doctor Sosa, eso normalmente en ciertas causas se remite al laboratorio forense para que ahí se haga el análisis técnico y luego sale el producto de los cruces de llamadas, que normalmente, dependiendo de qué hecho punible sea, es de utilidad o no. Normalmente en los hechos punibles de corrupción pública, normalmente utilizamos mucho eso porque es una forma también de poder probar que hay comunicación entre aquel que está solicitando una dádiva y aquel que va a dar. ¿Verdad? Entonces, normalmente en ese tipo no tenemos el contenido, porque de hecho no tenemos el contenido, excepto que se solicite una orden judicial para hacer una escucha telefónica, claro, que es otra cosa. Entonces, los cruces de llamadas lo que sí nos permiten corroborar es que hubo comunicación entre las personas y, como digo, en eso, y también hay otra información que solemos utilizar de las telefónicas, es dónde están ubicadas las celdas en donde estaba materialmente ese teléfono. Y eso también en hechos de cobros indebidos de honorarios por parte de funcionarios nos permitió probar de que efectivamente esas personas que decían estar en sus lugares de trabajo no estaban, porque los teléfonos que ellos mismos mencionaron que eran de utilización diaria nos daban en sus domicilios, claro, pero no en sus lugares de trabajo, cuando marcaban a las 5 de la mañana. Sin embargo, ese teléfono todo el día permanecía fuera de esa institución pública. Entonces, esos son los casos en los cuales utilizamos. ¿Y por qué digo la gravedad de este caso? Porque una vez más se pone o se está dudando de la actuación del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, eso es lo grave. Y también teniendo en cuenta que uno de los motivos de discusión de las partes era que el Ministerio Público se negaba a solicitar esos extractos de llamada. Esa era una discusión y una crítica al Ministerio Público. Cuando luego la Telefónica menciona que ya meses atrás, en octubre, había emitido esa información, había remitido a una fiscal que creo que ni los procesados tenían conocimiento o no está dentro del equipo que está investigando esa causa tan importante, en donde inclusive se está investigando la muerte de un ciudadano. Desde donde se lo mire es un hecho gravísimo, ¿verdad? Porque hay varias cosas acá. Por un lado tiene que ver con la credibilidad de la institución, del Ministerio Público. Por otro lado, del trabajo de los fiscales. Y lo otro que, a ver, en el gremio de ustedes, de los fiscales, siempre se demora, hay un trámite riguroso para la obtención de esa información, o justo en este caso en particular resulta que una telefónica decide mandar o enviar o remitir 8 meses de extracto de llamadas de 10 personas a una cuenta de Gmail. No, si usted habla con el 90% de los fiscales, es una información que no recibimos de inmediato. No se recibe generalmente. No se recibe de inmediato, excepto probablemente cuando se trata de secuestros, ¿verdad? Que lógicamente por la premura de ubicar, por ejemplo, entonces es más de inmediato, y porque también hay unidades de la Policía Nacional que directamente pueden acceder a información de celdas de teléfonos, ¿verdad? Pero también por la delicadeza de ese tipo de investigación.
pero en general no recibimos y mucho menos nunca se ha recibido a través de un correo electrónico. Y ahí quiero hacer una acotación. El Ministerio Público desde el año 2015 tiene una dirección de análisis de información estratégica, se llama la oficina. A través de ella, todos los fiscales podemos solicitar de forma interna información, por ejemplo, de empresas privadas que se tiene un convenio con Equifax, que es lo que era Inforcon o lo que es Inforcom, donde nos proveen de información comercial de las personas. También se puede obtener a través de esa oficina información de IPS, del Ministerio de Salud, de Senaxa y ciertas instituciones públicas a través de Senatic, ¿verdad? Del sistema de Senatic a varias instituciones públicas. Entonces, eso permite que los fiscales no requiramos directamente a esas instituciones, sino que de forma interna, y esa oficina nos provee, ellos sí nos proveen a través de los correos electrónicos, pero correo electrónico institucional, claro, donde cada fiscal tiene un código de acceso. El institucional es, a ver, por decir, de Acuña @ Ministerio Público. Así mismo, claro, del Ministerio Público, y donde todo lo que está emitido de ese correo es responsable el fiscal que está a cargo de esa unidad. Entonces, lo que yo considero que con relación a para que no vuelva a ocurrir y este tipo de dudas no se tenga en la investigación del Ministerio Público, a través de esa oficina se podría canalizar todo lo que es información de telefonías privadas, porque si bien es cierto... Esto te lo dice a propósito de esa encuesta que hicimos, que hace falta un protocolo, digamos, que nos pongamos todos de acuerdo, a ver, porque también saltó acá de que se actúa de una manera distinta. Yo hace rato me preguntaba, depende quién es el fiscal o la fiscal que solicita, por qué en algunos casos sí se provee de manera inmediata, por qué en otros casos se pregunta que se desmenuce la causa en sí, no basta solo poner causa número 237, o sea, se pide determinar el contenido y qué causa se refiere, ¿verdad? Porque no hay un criterio unificado. En realidad, nosotros, toda la información que requerimos, tanto a instituciones públicas como privadas, tiene que ser dentro del marco de una causa penal abierta, por principio, y hay que individualizar esta causa. Entonces, esa es una obligación que tenemos. Y firmar y sellar, porque los fiscales también adquirimos responsabilidades personales por la investigación, por una acusación. Entonces, toda la información que utilicemos en una acusación, el fiscal que firma tiene una responsabilidad personal, por un lado. Por otro lado, yo no creo que haya falta de un protocolo, porque los protocolos lo único que hacen es, finalmente, muchas veces, obstruir la rapidez con la que uno tiene que obtener la información. Y vuelvo a insistir, dependiendo del tipo penal el cual se está investigando, y doy como ejemplo el de los secuestros, claro, no se puede pretender que se cumpla todo un protocolo cuando la información que se necesita es de inmediato, porque corre peligro la vida de la persona que está siendo privada de su libertad ilegítimamente. Entonces, lo que yo considero es, para subsanar esto, y como institucionalmente, repito, una vez más está en tela de juicio la credibilidad de una investigación, y teniendo en cuenta de que es una investigación muy importante, y además los pedidos de informes no se hizo de cualquier persona. Estamos hablando acá de legisladores, de personas, inclusive de colegas, de fiscales, que nosotros preguntamos cuál era el motivo o qué utilidad se le iba a dar a la información de las llamadas de un fiscal. Pues ahí estamos hablando de dos casos, ¿verdad? De dos notas. Una nota que sí se respondió y la otra que no se respondió, pero que sí, que no se envió el extracto, pero sí se respondió, digamos. Y ahí estaba la lista que usted dice, incluso de fiscales, ¿verdad? Claro, claro. Y también, como usted mencionó anteriormente, del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento, claro, que hasta que no se divulguen los audios,
uno se pregunta cuál era el objetivo de solicitar el extracto de llamadas telefónicas de una persona que para octubre, para todos por lo menos, Era un desconocido. era un funcionario del jurado. Claro. O sea, sin ninguna importancia tenía en el marco de un proceso penal. Claro. A ver, doctor Sosa Vareiro, en el caso en sí de que ustedes, o que vos en particular con otro colega están llevando, ¿se llegó a obtener de una manera legal o de una manera, no sé, alguien les proveyó el tema de cruces de llamadas o extractos, ¿verdad? Ahora hablando técnicamente como corresponde. Ningún tipo de información hemos recibido. Conste que lo hemos pedido oficialmente dentro de la carpeta fiscal. Y nosotros también respetuosos del proceso, hemos también esperado y hasta hoy en día, ¿verdad? Creo que el laboratorio forense hasta ahora, por lo menos oficialmente a las partes, todavía no entregó el resultado. Pero me gustaría un poco, Jorge, aprovechar y entrar un poquitito más a fondo en este tema. Aquí lo que se demostró con la investigación que ustedes hicieron es la fragilidad del sistema de obtención de información privada. Y eso es grave. Es grave porque hoy son senadores, empresarios, mañana va a ser ciudadano común, pasado mañana ninguno de nosotros va a estar seguro en cuanto a la seguridad que pueda tener su información confidencial y privada. Acuérdense que es un rango constitucional, la protección a la privacidad. Eso no significa que debemos utilizar la protección a la privacidad como una forma de esconder ilícitos, pero tenemos que tener un sistema de trabajo mancomunado entre el Ministerio Público y las telefónicas que nos permita a los ciudadanos sentirnos seguros en cuanto a que nuestra información privada no será manoseada por cualquier funcionario con malas intenciones. Pero ¿quién nos tiene que establecer eso? Yo mencionaba, o mencionamos nosotros en esta encuesta, hablamos de protocolo, o sea, pero ¿quién tiene que intervenir? No va a quedar a cargo de las empresas telefónicas disponer, ¿verdad? Porque si no, al final, esas empresas van a decidir, van a hacer el famoso sedazo. A este le doy, a este no le doy. O sea, tiene que haber un solo... Acuérdate, Jorge, que por rango constitucional el Ministerio Público tiene el poder de la investigación. Eso viene de la propia Constitución. No le tenemos que cercenar al Ministerio Público ese poder de investigar, pero tenemos que ser mucho más exigentes y decirles que se den cuenta que no funcionó su sistema. Información privada y confidencial ha sido publicada en todos los medios. A mí en la época de la quema, cuando el tema de la quema de Congreso estaba en la etapa investigativa, me llamaba la atención cómo aparecían titulares con los cruces que nosotros nunca pudimos obtener oficialmente. Y hoy, varios meses después, me entero de que haya sido, esa información probablemente fue obtenida en forma ilegal o ilegítima a través de falsificaciones o algún tipo de trabajo fuera de lo que corresponde a un procedimiento ordinario y normal. Y lo peor de todo, y lo digo ahora en tu programa, me causa mucha preocupación que hasta hoy no estoy viendo una determinación fuerte. Yo creo que ya se tendría que haber allanado la Fiscalía de J. Augusto Saldívar, ya se tendría que haber investigado las impresoras que hay ahí, el tipo de tinta que se utiliza, el tipo de papel que se utiliza e incluso los sellos. Sabemos que ningún sello es igual. Con los peritajes y con la tecnología que tenemos hoy en día, ya podríamos haber sabido si realmente es mentira o es verdad que se falsificaron esas documentaciones. Y hoy estamos prácticamente 3 o 4 días después que explotó la bomba y seguimos en lo mismo. Me preocupa. ¿En qué sentido? En que si esto queda impune y si cualquier asistente fiscal o fiscal malintencionado va a lograr acceder a información privada de Jorge, de Victoria o de Juan, estamos ante una absoluta fragilidad en cuanto a nuestra comunicación privada y estamos realmente socavando todo el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque el día de mañana el delincuente se va a amparar en esto mismo para decir no, mi información no se puede tocar porque hay una fragilidad en el sistema. Eso no tenemos que permitir. Y aparte, doctor, acá entraron todos, todos los sectores políticos, porque en una primera nota sí aparecen personas vinculadas directamente, digamos, a la presidencia de la República. Esa información se proveyó. Pero después hubo una segunda nota donde estaban actores políticos de distintos sectores, desde 2 candidatos a la presidencia de la República, el caso del número de Efraín Alegre, de Mario Abdo Benítez, el secretario privado del presidente de la República, varios parlamentarios de distintos colores. Entonces yo digo, ¿qué es lo que se quería hacer con esa información si la empresa hubiese proveído? ¿Cuál era la intención?
armar un esquema de chantaje, de extorsión, porque por eso es tan importante que cuando se designó a su colega Marlene González en esta investigación, y coincido con lo que dice también el doctor Sosa Vareiro, ¿cómo es que todavía no se allanó la Fiscalía de J. Augusto Saldívar? Porque si bien Brígida Aguilar dice, no es mi firma, ahí aparece su sello. O sea, quiere decir que alguien tiene acceso a un sello de un agente fiscal así sin mayor rigor, digo. Sí, es cierto. Por eso yo decía también de que es un hecho muy grave lo que está ocurriendo y que una vez más se pone en tela de juicio la credibilidad de las investigaciones del Ministerio Público y también esta investigación que se abre, esta investigación penal, realmente tiene que dilucidar qué es lo que ocurrió. Como ustedes dicen, un sello, una firma, un membrete es algo oficial y que compromete a la institución, más allá de las personas, compromete a la institución y la institución Ministerio Público como tal tiene que dilucidar esto, tiene que hacer conocer a la ciudadanía qué es lo que pasó y si realmente hay personas que utilizaron esto para obtener esa información, también castigar a ellos y como mencioné, ¿para qué se solicitó esta información y qué uso se hizo de esa información? Eso es lo grave, porque como bien lo mencionó el doctor, esta es una información privilegiada y si el Ministerio Público con salvaguarda constitucional y si el Ministerio Público muchas veces solicita esta información es con una causa de justificación, o sea, está vulnerando el derecho a la privacidad con una causa de justificación que es la apertura o la dilucidación o poner a conocimiento que esa persona cometió un hecho punible, o sea, para descubrir un hecho punible. Entonces, por eso es muy grave lo que ocurrió en este caso. Tengo que hacer la pausa, a la vuelta seguimos debatiendo sobre este tema, ¿sí? ¿Les parece? Ya venimos. Al menos la fiscal Acuña decía quizás un protocolo enturbie más el proceso. Vamos a ver si esto incidió o no en la encuesta y estos son los resultados finales. Por lo menos el público disiente, digamos, fiscal. Aparentemente la gente considera que sí un protocolo único para las telefonías puede ayudar. El 77% votó por el sí y el 23% por el no. Recordamos, en Twitter estamos con la cuenta @caraocruzpy, el hashtag es COCPY y pueden seguir compartiendo sus comentarios que nosotros los vamos también publicando a lo largo del programa. Y un saludo nuevamente a la audiencia de Radio 1650 AM. Ellos transmiten el programa en directo hasta el final. Bueno, muchas gracias. Acá me dice el doctor Sosa Vareiro, desde la Fiscalía, obviamente no voy a decir quién, ¿verdad? Ya se hicieron todas esas diligencias que dice el doctor. ¿Cuáles le dije? Esa constitución en la Fiscalía de Brígida. Eso que mencionaste. Todas esas diligencias ya se hicieron. Ojalá, porque es determinante para que se dé un mensaje a la sociedad y a la ciudadanía en cuanto a que esto no va a quedar en el OPAREI. Es muy grave. Yo como ciudadano me siento absolutamente indefenso ante una información privilegiada, como bien lo dijo la doctora Acuña, confidencial, que debería ser utilizada con fines jurídicos y no para utilizarlo dentro de campañas políticas o campañas mediáticas, porque también, Jorge, quiero aprovechar la ocasión para decir que muchos colegas entraron dentro del circo de jugar para la hinchada. El abogado tiene que trabajar en su expediente y tiene que hacer el esfuerzo jurídico y técnico que el expediente sea el que transmita la realidad de los hechos y no empezar ante la debilidad de argumentos o ante la debilidad del sistema jurídico utilizado, a pretender con la prensa, mal utilizándola, torcer o desviar investigaciones. Cosa que pasó en estos casos grandes, donde muchos colegas dejaron de lado el derecho y empezaron a jugar para la hinchada.
diciendo lo que todos quieren o queremos escuchar. Todos queremos una mejor justicia, todos queremos una mejor sociedad, pero tenemos que trabajarla dentro de un sistema jurídico y democrático y no empezar a lanzar o acusaciones o afirmaciones o falsificar datos para obtener una ventaja competitiva o jurídica que realmente al final cae. Hoy, con la investigación que hicieron ustedes, muchas cuestiones están cayendo, muchas supuestas informaciones privilegiadas estamos hoy sabiendo cómo se obtuvo, y se obtuvo en forma ilegítima. No podemos, con el pretexto de mejorar la justicia, socavar la credibilidad de la investigación, y eso es lo que estamos haciendo. Y nos preocupa mucho que de alguna forma muchos colegas lo hagan adrede y utilicen a los medios como una forma de lanzar acusaciones que ni ellos quieren hacerlo oficialmente. Doctor Acuña, qué vulnerable también, porque nosotros cuando vimos en estas dos notas que supuestamente firmó su colega Brígida Aguilar, invocando dos causas, nosotros fuimos hasta a buscar esas causas a ver si existían. Existían en el sistema informático que se cargó, pero en el expediente en sí desapareció. Por eso es que yo digo, acá hay un esquema y absoluta complicidad con gente que trabaja en el Ministerio Público. No sé si puntualmente en la Fiscalía de J. Bustos Saldívar, pero ¿cómo es posible que desaparezcan expedientes? Bueno, por eso le digo, yo creo que todas esas circunstancias que usted está mencionando tiene que ser objeto de investigación dentro de la causa que está abierta. Es muy llamativo de que si es que este oficio surgió de una causa abierta, esta después no se encuentre. No es habitual, no es normal. Entonces, más aún tiene que ser el interés de la institución, del Ministerio Público, de esclarecer qué es lo que ocurrió. Y si hay funcionarios del Ministerio Público, porque es una posibilidad de que haya funcionarios del Ministerio Público que hayan realizado, hayan cometido este hecho punible, porque en realidad es un hecho punible, entonces también que sean castigados, porque tampoco no tenemos que perder de vista la otra cara de la moneda, que es también los funcionarios infieles de las telefónicas, porque no olvidemos que años antes o años atrás también se obtenían esta información, por ejemplo, por las esposas de aquel titular de una cuenta que iba y pedía los extractos, ¿verdad? Y también funcionarios de las telefónicas eran los que entregaban. Entonces, teniendo esas experiencias y otras en el Ministerio Público de prácticas que han sido corregidas, yo creo que si acá en este caso hubieran funcionarios del Ministerio Público que estuvieran involucrados, entonces realmente tienen que ser sancionados y tienen que ser sancionados a través de esta causa penal abierta. Ahí coincidimos, entonces, no le llamo protocolo, pero hay que unificar criterios y poner excepciones a la hora de requerir ese tipo de información. ¿Cuáles son las excepciones? Lo que usted acaba de, mencionó muy bien los casos de secuestro, por ejemplo. Por eso yo hablaba de que para mí lo más útil y lo más rápido sería que toda esta información de las telefónicas se canalice a través de la Dirección de Análisis de Información Estratégica que ya tiene el Ministerio Público y que de hecho está trabajando con otras instituciones privadas. Esto significaría un convenio Ministerio Público Telefonías. Entonces, también el Ministerio Público como institución tiene un control de a quién le otorga esa información y el fiscal que recibió esa información está identificado y es responsable de la información que recibió. De manera que también esta oficina, esta dirección pueda tener, porque también ellos coadyuvan en investigaciones complejas, ¿verdad? Haciendo análisis, entonces también pueda tener conocimiento a quién le envió, qué utilidad a lo mejor le dio a esa información. Y si se está pidiendo por parte de dos integrantes del Ministerio Público la misma información, pueda hacer un informe de por qué
Si no hay dos causas abiertas que necesiten la misma información, ¿por qué ambas unidades están pidiendo esa misma información? Bueno, por último, doctor, ¿qué es lo que va a pasar con el caso que está llevando por pedido de estos 7 senadores? Antes que nada, vamos a esperar que las chicanas vayan terminando, porque parece que son interminables. Hoy estamos con un fiscal recusado, incluso cada vez que lo recusan también llevan al jurado enjuiciamiento de magistrados. Esta causa quema del Congreso se convirtió en una pelota tatá en la fiscalía que nadie quiere agarrar, porque el fiscal que toma esa causa termina en el jurado enjuiciamiento, que ya sabemos a través de los últimos temas cómo también se está moviendo, y de alguna u otra forma recusados no pueden trabajar. Déjenle a la justicia trabajar, dejemos a la justicia que realmente pueda dilucidar qué pasó ese día para salvaguarda de toda la sociedad y toda la ciudadanía, por un lado. Y por otro lado, lleguemos realmente a una conclusión de qué pasó en este tema, cómo se está usando nuestra información privada y confidencial. Si hubieron errores, corrijámoslo en forma urgente. La sociedad no puede quedar a la merced de la falta de procedimientos y de alguna u otra forma yo soy un defensor de la libertad de prensa. Yo creo que gracias a la prensa se lograron muchísimos resultados positivos para el país. Pero colegas míos que no pretendan utilizar información privilegiada difundiéndola por medios de prensa para obtener ventajas competitivas en juicio. Eso está mal, porque nosotros mismos estamos degradando el nivel de la información y el nivel del trabajo jurídico, que es lo que realmente tenemos que hacer. Doctora Victoria Acuña, por último, ¿cómo devolvemos la credibilidad, la confianza de la gente hacia una institución hoy tan golpeada como es el Ministerio Público? ¿Se soluciona el juicio político al fiscal general del Estado y cambiamos la cabeza? ¿Pasa por ahí o cómo es? Bueno, yo creo que una de las cosas es el cambio de la cabeza y de hecho ya hay una persona, una colega designada por el Ejecutivo que está esperando el acuerdo del Senado, que es la doctora Sandra Quiñones, que yo creo que eso va a dar un cambio radical a la institución primeramente. Y con relación a la credibilidad, yo creo que con hechos concretos. Yo creo que la ciudadanía, más que discursos, espera hoy hechos concretos en la dilucidación de estas causas, ¿verdad? Que esto llegue a la conclusión y que se le sancione a las personas que son responsables. En esta causa de la obtención de esta información, en la causa donde están involucrados los miembros del jurado de enjuiciamiento, mismo en la causa de la quema del Senado. O sea, yo creo que hay muchísimas causas demasiado importantes como institución para el Ministerio Público, donde puede dar señales claras de que realmente es una institución creíble. El Ministerio Público está conformado por muchísimos profesionales de altísimo nivel, de altísimo nivel intelectual y capaces que pueden demostrar que efectivamente la institución es creíble. Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Don Sosa Vareiro, muchas gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. A la vuelta de la pausa hablamos tema... ¿Qué pasa o qué va a pasar en Cámara de Diputados con Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado? ¿Se tienen los votos efectivamente para el juicio político? 2 diputados, Dani Durán de la ANR y la diputada Rocío Casco de Avanza País. A la vuelta de la pausa ya venimos. Y para este martes está convocada la sesión extraordinaria para que la Cámara de Diputados finalmente trate el juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. En este momento se están confirmando los números y la gran pregunta es si se darán o no estos números justamente en el transcurso de la semana para que esto pueda darse.
La Cámara de Diputados tratará este martes el juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Los legisladores lograron sumar las 20 firmas necesarias para que la comisión permanente convoque a una sesión extraordinaria en la Cámara Baja. Entre los diputados firmantes figuran liberales y algunos independientes. Ningún colorado firmó el pedido. Al respecto, el diputado Dani Durán dijo que si bien no firmaron la solicitud, el movimiento colorado Añetete está buscando los votos suficientes para dar lugar al juicio político a Díaz Verón. La resolución de convocatoria fue firmada por el senador Derlis Osorio. Sin embargo, algunos legisladores cuestionan la validez de la convocatoria directa realizada por Osorio, debido a que el artículo 284 de la Carta Magna establece que una de las vías para convocar a sesión extraordinaria es por resolución de 2/3 de los integrantes de la comisión permanente, por lo que sostienen que Osorio debería haber convocado primero a dicha comisión y esta, con los votos requeridos, debería convocar a la Cámara de Diputados. Por su parte, el diputado colorado Oscar Tuma sostiene que el senador Osorio cometió un error en el llamado realizado. Además, Tuma considera que un eventual juicio político podría incluso blanquear a Díaz Verón, ya que al no existir reconducción tácita en el cargo, él mismo cuenta con mandato fenecido. A su criterio, el juicio político avalaría su permanencia en el cargo. Y entre las causales de juicio político citadas en el libelo acusatorio en contra de Javier Díaz Verón figuran usurpación de cargo público, mal desempeño de funciones y enriquecimiento ilícito. En este último caso, el Ministerio Público abrió una investigación a inicios del mes de enero. Y la pregunta al respecto, y ya pueden responder a partir de este momento, es ¿qué creen ustedes? ¿Habrá o no los votos suficientes para enjuiciar a Javier Díaz Verón? ¿Sí o no? Pueden responder a partir de este momento. La cuenta en Twitter es @CaraoCruzPY y el hashtag o etiqueta es COCPY. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Diputada Rocío Casco, Avanza País, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación y también buenas noches al colega Dani Durán. Dani Durán, diputado, ¿cómo está? Bien, Jorge. Saludo para vos, para la audiencia, para Mariana y también para la colega Rocío. Diputada Rocío Casco, ¿quién se tienen los votos o no? ¿O esa respuesta tiene Dani Durán? La respuesta tiene el colega Dani Durán. ¿Es así? Están... Sí, resulta ser que nosotros ya el lunes tuvimos una sesión ya con el tema de Portillo y ya habíamos dado nuestro acompañamiento al enjuiciamiento de Díaz Verón. Conversamos, se acercó a nuestra bancada Ábalos Mariño, le confirmamos que íbamos a acompañar, pero que queríamos también empezar a socializar con los demás colegas. Hoy día nosotros ya no somos solamente bancada Añetete, ya estamos trabajando prácticamente unificados, somos lista 1, y entonces para nosotros era también importante en ese mismo día el acto que teníamos, ¿verdad?, de nominación de Mario Abdo Benítez como candidato a la presidencia de la República, y también que se abra el diálogo, obviamente, con el otro sector liderado por el presidente de la República, Horacio Cartes, cosa que se dio en esta semana. Ya empezaron las conversaciones y somos conscientes de que vamos a tratar de tener una misma postura, pero es Colorado Añetete el que está impulsando desde el principio este caso. Y bueno, surgieron en el curso de la semana algunas pequeñas cosillas, pero en líneas generales hoy día yo creo que ya vamos camino a lograr esa mayoría que necesitamos, porque no solamente es importante la presentación del libelo acusatorio, sino también es importante obtener la cantidad de votos necesarias para que podamos darle sustento a todo esto presentado, ¿verdad? En ese tramo yo creo que mañana volvemos a tener una reunión importante y ya el día martes, obviamente en el Pleno, vamos a ver si creo yo de que vamos a llegar con los votos necesarios. Nosotros cuando armamos esta mesa queríamos tener a alguien del otro lado, pero yo me di cuenta que hoy nadie le defiende a Díaz Verón. Ya no, pueden seguir existiendo tesis, como la que Mariana presentaba en su resumen, sí, de la tesis Tuma-Peta, por decir de alguna manera, en la que dicen que realizar un juicio político en realidad sería una especie de blanquearle al fiscal general del Estado, porque sí, tengo que coincidir que solamente para los miembros de la Corte Suprema existe el tema de la reconducción tácita, no así para otros funcionarios públicos. Sin embargo, como ya expresé en otros medios,
La situación en la que nos colocó el fiscal general Díaz Verón fue a partir de esa conferencia de prensa en la que él dice que no va a renunciar. Y el problema no es solamente que no renuncie, porque digamos que su situación no sea irregular y que él tenga el respaldo y el apoyo de un gobierno y que pueda hacerlo en una conferencia de prensa siguiendo, por supuesto, un esquema de gobierno, de poder, etc. El problema con él es que el mandato está fenecido. Y lo segundo, no menos importante, es que él está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y no puede dirigir su propia investigación. Claro. Lo hizo incluso recorriendo los diferentes medios de comunicación, arrojando líneas para los fiscales o para sus subordinados en este caso, diciendo la investigación de enriquecimiento ilícito solamente tiene que hacer una especie de comprobación, digamos, del ingreso económico y en lo que ese ingreso económico te da capacidad de adquirir, más nada. Sin embargo, nosotros sabemos que en una investigación de enriquecimiento ilícito se investiga a la esposa, a los parientes, a posibles prestanombres, a todo el entorno, de tal manera a, digamos, tener una investigación mucho más clara. Entonces, esa situación de su no renuncia, de estar dirigiendo su propia investigación, nos coloca en la situación de tener que hablar del tema del juicio político. Y cuando digo nos, me refiero en realidad a nuestra bancada, que como todos ustedes saben es una bancada minoritaria, porque también yo tengo mi posición política en relación al tema de las tres cosas que estamos discutiendo. Desde el juicio político, la pérdida de investidura o el tema del desafuero. Porque ninguna de esas tres figuras está reglamentada. Y se va reglamentando de acuerdo al estudio que se va a hacer de cada caso. Acordate que un juicio político, para no hablar del expresidente Lugo, fue, por ejemplo, a 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto en el Senado, que es la instancia, digamos, de juzgamiento, porque en la Cámara de Diputados lo que hacemos es hacer el nivel acusatorio. En caso que eso aprobado, sube a la Cámara de Senadores para que sea juzgado, ¿verdad? Sí. En realidad actuamos como una Cámara acusadora. En aquella ocasión, imagínate que la Cámara de Senadores no dictó resolución de su decisión, lo que permitió a estos 2 camaristas recurrir a instancia para poder exigir la nulidad de esa resolución del juicio político. Y creo que incluso algunos jueces se constituyeron en una comisión que después fue anulada, donde anulaban la resolución del juicio político del Parlamento. Porque existe toda una discusión constitucional. Y mientras no esté arreglado o no esté reglamentado, vamos a seguir discutiendo, porque también creo que es peligroso iniciar juicios políticos, independientemente del sector que sea, por publicaciones periodísticas, por hechos que no puedan ser comprobados. Yo defendí esta posición incluso en época de concejal, cuando me tocó la oportunidad de que teníamos que destituir a un concejal en ese momento, porque se necesitaban votos y querían, me acuerdo que le querían quitar a Evan y en ese momento, y necesitaban un voto, entonces armaron toda una operación mediática para sacarla a esa concejal para que venga a jurar su suplente. En ese momento tuve los mismos argumentos y voté en consecuencia, me opuse a esa destitución en ese momento. Entonces yo creo que aquí, más allá de las pasiones, porque esta discusión nos agarra en medio de una campaña electoral y eso puede distorsionar muchas cosas. Tenemos que hablar. El diputado Ibáñez me decía el otro día que está queriendo tener la iniciativa para poder reglamentar el tema de la pérdida de investidura, porque también hay discusiones en relación al tema y de cómo debe probarse y de cómo debe comprobarse, y si nosotros podemos ser jueces entre pares, o cuál debería ser la intervención, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y si existe o no, por ejemplo, la posibilidad de aquel que haya perdido su investidura de recurrir a instancia presentando una inconstitucionalidad. O sea, la discusión jurídica es bastante amplia
Claro, pero convengamos que hoy en la práctica el tema de juicio político se reduce a tener los votos o no tenés. Así ya es. no importa el contenido, Así la es. veracidad del caso en sí. Es una cuestión de votos. Y por eso es que algunos dicen en el caso de la pérdida, ya que mencionó el tema de la pérdida de investidura, ahí también lo que pasó en el Senado se abre una ventanita que en próximos periodos puede darse lo mismo. No nos cae bien Rocío, que va a ser senadora, no nos cae bien, entonces tenemos los 23, le sacamos. Sí. O sea, independientemente al caso González Daer, que a mí me parece gravísimo, alevoso, pero ¿qué pasa con otros casos donde a lo mejor solamente se tiene un odio, una rencilla política y no valorar el fondo de la cuestión, ¿verdad? No, categórico. Ahora, lo que tenemos que entender, y volviendo al tema principal que nos habías preguntado, es que nosotros tenemos que tomarlo, como dijo bien Rocío, con una forma que tenga el sustento. Por eso Añetete y por eso el Partido Colorado se ha tomado el tiempo para analizar estas dos posturas. Y creo que hoy día ya el tiempo es el mejor consejero para ir tomando las decisiones. La primera postura, que no deja de ser válida al pensamiento de Peta, Tuma, y también se le sumó inclusive Altamirano, una personalidad que no tiene absolutamente, digamos, reparo en dar su opinión. También el senador Zaguier. Es decir, ya venció su mandato, correcto. Y por el otro lado, el juicio político al cual ya se está llevando adelante, que creo que es la mejor salida. Yo voy a hablar ya a título personal. Nosotros, recalco, mañana tenemos una reunión en donde vamos a ir definiendo ya las posiciones. ¿Pero por qué? Porque quiere decir que si la propia Corte Suprema de Justicia recibía los mandatos de la Fiscalía y daba curso a pie a los nombramientos, a todas las sugerencias de la Fiscalía, vamos a entrar en una serie de irregularidades en donde mucha gente puede decir, caramba, ya venció hace un año y medio su mandato, ¿por qué no presentamos una nulidad de todas las acciones de él? Y vamos a entrar en una vorágine que yo creo que no le conviene. Para nosotros, creo, y recalco, esta es una posición personal, debemos de llevar adelante el juicio político y buscar la conversación con Díaz Verón. Yo creo que le va a hacer mucho bien a nuestra democracia la renuncia de él. Salir por la puerta bien, sin crear los conflictos necesarios. Estamos, como lo dijo Rocío, en una etapa de campaña electoral que no podemos entrar a contaminar. Entonces yo creo que tenemos que tener la prudencia necesaria, tenemos que tener el respaldo jurídico necesario y ir avanzando en estos procesos. Bueno, a ver, Mariana, vos querés consultar algo. Sí, me gustaría hablar con la diputada Rocío Casco y plantear lo mismo que decían. Hay la tesis Tuma o Peta, digamos, que plantea cómo se le hace juicio político a una persona que está usurpando el cargo de algún modo, se legitima, digamos. Por ahí yo tomo lo que dice el diputado Durán, quizás sea un mal menor para una salida diplomática o política, pero no se puede plantear la otra alternativa que también algunos juristas señalan, y es, por ejemplo, no sé si exhortar o ver la forma de que el adjunto, por ejemplo, pueda asumir sin tener que movilizar a la Cámara de Diputados a un juicio político, que por un lado puede legitimar a Javier Díaz Verón y por el otro lado puede terminar finalmente sin ningún resultado, digamos, al final, ¿verdad? El tema, Mariana, con esa pregunta dentro del marco del debate jurídico, dice, bueno, si el fiscal general está fenecido en el mandato, también lo están sus adjuntos. Entonces, la verdad que nosotros necesitamos revisar varios aspectos de la legislación, no solamente para hacer los procedimientos, lo que mencioné anteriormente, sino también lo que indica la Carta Orgánica del Ministerio Público, ¿verdad? No solamente en términos de cuál es su rol o su función según establece la Constitución Nacional, sino también, y ahí vamos a iniciar otro debate, porque una carta orgánica o de organización interna nunca va a poder ser superior a la Constitución Nacional o algún otro tipo de ley. Acá nosotros estamos planteando 3 causales, que son las que establecen la Constitución Nacional: mal desempeño, Usurpación de usurpación y delitos comunes, digamos, que son los que la Constitución Nacional. Dentro de esas causales, nosotros tenemos que comprobar. ¿Por qué menciono las causales? Porque uno de los aspectos que nosotros trabajamos desde nuestra bancada tiene que ver con la connivencia del fiscal general del Estado con el fiscal, por ejemplo, Aldo Cantero, para imputar a jóvenes sin pruebas de algunos de los hechos.
El caso de nuestro compañero actual Concejal. concejal Rodrigo Guillermini tuvo que ver con eso. Imagínate, es una barra basada la imputación, porque a él le imputan porque se le vio frente a la plaza, o sea, mejor dicho, en la plaza, frente al Congreso, cantando una canción que no sé qué se cantaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese nivel de irresponsabilidad del Ministerio Público no fue simplemente porque la institución es débil o el fiscal no entiende lo que hace. Hubo una orden política y a partir de esa orden política se ejecutaron todas esas imputaciones. Entonces, no pasa simplemente por sacar la cabeza. ¿Cuál es la actuación o existe o no complicidad de sus adjuntos? ¿Cómo yo puedo confiar en esa situación a partir de todo lo que conocemos popularmente, pero que nunca escuchamos, ¿verdad? Me refiero al tema de los audios. Entonces, la modificación en realidad tiene que ser radical. Se hizo un proceso larguísimo en la Cámara con el tema de las audiencias públicas. No De todos recuerdo modos, ahora digamos, cuántos diputada, candidatos de se todos presentaron, pero sé que fueron muchos. De todos modos, el juicio político removería a Javier Díaz Verón, pero no a los adjuntos. O sea, independientemente... Claro. Sí, pero siempre la cabeza es importante. La cabeza probablemente marca la línea a seguir. Acá tenemos el caso de que públicamente lo hemos felicitado con el ingeniero Castiglione el otro día a el doctor Peta, senador Peta, en donde está haciendo unas remociones interesantes dentro del jurado. Así que yo creo que justamente le alentábamos a seguir eso, a barrer a lo que había sido el discurso de Mario Abdo Benítez en cuanto a tratar de ser lo más transparente posible. Volviendo al contexto general, yo creo que el fiscal general del Estado ya perdió la credibilidad, no solamente de la ciudadanía, perdió también la credibilidad de la clase política. Entonces eso ya es un mensaje suficiente como para decir, bueno, tengo que dar un paso al costado, que vuelvo a recalcar, sería lo más sano para nuestra democracia, y mirar para adelante todos los proyectos que tenemos que trabajar en conjunto. A mí un dato, a ver, que me sorprendió. Estamos en vivo, me preguntan acá, sí, 22 y 48, 26 grados Sí. la temperatura en Asunción. Me preguntan, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, no sé por ya sé por No, qué y en realidad. con las disculpas yo voy a aclarar como Me están preguntando acá. sí, estamos en vivo porque nosotros hemos estado también participando en otro Pues programa. imagínate, si una Rocío Casco, el lío que arma, imagínate tener dos Rocío. No, lo que pasa es que estuvieron dos Rocío Casco y dos Dani Durán también. Hemos grabado sobre el mismo tema en nuestro canal, pero bueno, esa es la magia de la televisión. Claro. Muchas veces está en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Así que pedimos la disculpa correspondiente, pero creo de que es un tema muy importante. No, totalmente. Y nosotros como ya lista 1, Añetete, HC, tenemos que dar la respuesta al público porque queremos ir trabajando en forma preparada, y lo vamos a hacer obviamente también con los compañeros que presentaron, y aclarar un poco que el diputado Évero Levelar está trabajando en darle más sustento. Vamos a presentar seguramente un libelo acusatorio también contundente. Y esta es la forma en donde tenemos que ir trabajando si queremos un país serio a 15, 20 años. Tratar entre todos los sectores de concatenar las cosas que nos unen y llevar adelante los proyectos. En este caso, específicamente creo que vamos a tener una mayoría para el desafuero correspondiente. A mí me pareció diputada Casco clave, no sé si es mi percepción nomás, porque recién usted dijo, cuando el fiscal general, que entre paréntesis estuvo el domingo pasado acá en Carao Cruz y tiene el respaldo del gobierno, en el primer bloque estuvo Ariel Martínez, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Sí. Le pregunté yo el caso Díaz Verón. Él a mí me sorprendió, yo pensé que iba a decir no corresponde el juicio político. El juicio político, él sostiene que no corresponde por lo que ya argumentamos, que se tiene que definir en todo caso en el Senado ya la terna o elegirlo, aceptarlo de Sandra o rechazar, pero darle un corte definitivo a ese punto. Mientras tanto, dice Ariel Martínez que él considera que Javier Díaz Verón como mínimo tiene que pedir permiso hasta tanto dure la investigación. Porque si bien se habla de la independencia de un fiscal, es poco creíble ante la opinión pública, la ciudadanía, que le esté investigando tu jefe. Claro, existe lo que se llama la actuación corporativa en todas las profesiones, médicos, sabemos eso a veces cuando hay demandas por negligencias y cómo se actúa. La actuación corporativa existe
en todos los, En los todos los diferentes, sectores, en todos en los todos los sectores, sectores. en los diferentes espacios. Voy a poner un ejemplo concreto de lo que significa la actuación corporativa, porque me acordé de mi compañero Bulle. Y digo, por ejemplo, la actuación corporativa, porque incluso le escuché al ex fiscal Arregui, actual concejal, dando su opinión también sobre, por supuesto, la coyuntura política y haciendo sus propuestas de saneamiento a la fiscalía. Si fuera verdad la independencia y la capacidad de autonomía de trabajo de los fiscales y no existiera una actuación corporativa, hoy en día el actual concejal Arregui debería estar imputado. Debería estar imputado por no recuerdo el nombre del funcionario, lo que se conoció como el planillero surfista, que alzó en sus redes sociales su foto surfeando, y el concejal Arregui que firmó su planilla de asistencia diciendo y corroborando, diciendo no solamente su planilla de asistencia, sino que una orden de trabajo afirmando de que estaba trabajando supuestamente contando baches o algo así, no recuerdo bien la información. Si en un caso como ese existe una actuación corporativa, imagínate, Jorge y audiencia, lo que significa una actuación corporativa con delitos mucho más graves. Claro. Claro, no, totalmente. Ahora, ¿por qué, cambiando de tema nomás, ahora que me acuerdo, ya mencionaste el caso y la percepción que con Portillo estuvieron ustedes, los diputados, muy... A ver, para descomprimir, aprobaron lo del desafuero y no lo de la pérdida de investidura, como pasó con González Daer en el Senado, cuando que el supuesto hecho punible por el cual se le investiga es prácticamente lo mismo. Colorado Ñetete está, y ya hablo como lista 1, estamos estudiando nosotros. Pero nosotros fuimos convocados primero, antes que nada, para permitir el desafuero, lo cual no implica que nos sigamos estudiando, y esto lo aclaro muy bien, Jorge, de que si ameritan los términos, porque nosotros tenemos que ser cuidadosos y automáticamente, como lo hemos hecho, solicitar el desafuero. De hecho, ya te adelanto que ya es una decisión, vamos a pedir también los desafueros de 3 personas que están pendientes en nuestra propia Cámara. A ley pareja nadie se queja. Independientemente, vamos a seguir estudiando el caso de Portillo y si amerita, ¿por qué no? Pedir nuevamente una convocatoria. Pero cuando se realiza la convocatoria es para un tema específico. Claro, puntual. Por más que la Cámara en el acto podía constituirse rápidamente y solicitar probablemente el siguiente paso, ¿verdad? Pero creo que tenemos que darle a la gente la tranquilidad de que nosotros queremos estudiar bien. Hay muchas lagunas dentro de nuestra Constitución Nacional. En nuestro país cada uno interpreta la Constitución Nacional como más le conviene. Entonces hay que ser muy delicado, puntilloso, y yo creo que con esto termino diciéndote, todavía no está la pérdida de investidura de Portillo como una decisión ya de nuestra corporativa, de nuestro partido. ¿Achicaron las letras con Portillo, diputado? No, existía un pedido formal donde el propio diputado, no recuerdo, Dani, si me ayudas, no sé si aquella vez Portillo asumió una posición política o si es su segundo desafuero por otra No, es imputación. el primero. El Él primero, mismo ¿verdad? solicitó, también a pedido de los muchachos, ¿verdad? Porque Sí. queda más elegante que la propia persona pida su desafuero para permitir ser investigado. De hecho, Ibáñez lo hizo así, Duré lo hizo así. La mayoría de los diputados piden el desafuero para que empiece el proceso judicial libre y sin contaminación. Hay varios diputados que ya están desaforados y hay varios diputados que están Pendientes. y hay otros diputados que están imputados, pero que no existe, por ejemplo, por parte de los jueces pedido de desafuero. Y que esta semana también a Ñetete le bajó el pulgar a Adolfo Ferreiro. Sí, creo que van a empezar a ver si ameritan y si existen los causales, de hecho, las conversaciones, porque acá a ley pareja nadie se queja, como te digo, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión que empezó y me parece fantástico que haya una depuración total, pero no podemos estar dando algunos favores a algunos y a otros no. Yo creo que se va a empezar a recabar los datos y si corresponde llevar adelante
seguramente también ese pedido dentro de la Cámara de Senadores. ¿Es de tu mismo sector, diputada? ¿Cuál es la lectura que tenés Es de sobre mi el caso? mismo sector y estuve viendo la insistencia del senador Peta en relación al tema. Ya lo dijo Adolfo, lo sostengo yo también. Tiene que aclararse todo, sea quienes sean. Si existen casi 1.300 audios de los diferentes sectores, que eso sea expuesto, porque también es muy peligroso elegir, ¿verdad? Porque el que tiene el audio, él o la que tiene el audio en este momento, tiene el poder de, en estos 100 días de campaña, Claro. ir discriminando Hay qué varios audio va a políticos sacar que y qué estarán, audio ¿sabes no qué? va a Así, sacar. Y en cada caso, así como sea el desafuero, o sea, la pérdida de investidura, debe ser estudiado y debe ser analizado para ver si amerita o no amerita y hacer toda esa discusión que yo te planteaba al Claro. inicio, Jorge. Por Bueno, supuesto. Mariana, ¿vos qué tenés? Nada, Para vamos a cerrar. compartir con los diputados aquí presentes nada más el resultado de la audiencia, a ver qué es lo que opina la gente. Por lo menos hasta este momento que ya está cerrado en realidad el resultado, 55% ha dicho que creen que sí se van a dar los votos para este martes, para ya finalmente enjuiciar a Javier Díaz Verón, y el 45% considera que no se va a llegar. No hay mucha diferencia, pero hay una mayoría a favor, Que sí se va a dar. que cree que sí se dan los números. Bueno, nosotros nos vamos. Jamás pensé decir esto, porque le extrañé a mi compañero Clary Arias. Bueno, 2 horas acá solo está. Nunca No, pero- pensé decir esto. No, Y pero un asumir saludo pública- también a Clary, que por saludo a motivo Clary. más que justificado Sí, no sí. está con nosotros. Y a los que ¿verdad? estamos acá que nos dijo que está solo, bueno. No dije yo que estoy. No, Mariana, dijiste fuerte y claro, ¿eh? Te me adelantaste, Por favor, Mariana, ¿verdad? pero iba a decir eso, sí. No, pero en esta Lo parte. puede tener acá, en cuenta para la siguiente invitación, en diputada. este espacio me refiero, en Sí. este espacio. Diputada, ¿vos te candidatás otra vez? Sí, estoy candidata. Para- Por el Departamento Central, candidata a diputada. A diputada. Sí. Bueno, y Dani, hiciste una buena campaña, ¿eh? Es una buena campaña y agradezco una vez más a la ciudadanía los votos correspondientes, así que vamos a probablemente estar otra vez dentro de la Cámara de Diputados. Yo creo que con certeza sí. Y seguir correspondiendo a eso que el ciudadano te da con el voto, que es que quiere que sea lo más limpio, lo más claro y lo más transparente posible. Por eso es importante también de entender de que cuando uno construye o entra a la política, la mejor arma y la mejor publicidad es ser eficiente y también ser lo más claro y transparente. Ustedes están con Efraín, ¿verdad? Sí, nuestro sector apoya la chapa de la oposición, la Efraín. Alianza Ganar. Bueno, gracias por su tiempo, muy amable, A vos, muy Jorge. amable. Muchas gracias. Nos vamos, nos reencontramos si Dios quiere el próximo domingo acá en Cara Cruz. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.